¿Qué crees, Rebe? Me peleé con un psicólogo en TikTok. ¿Qué? ¿Caíste en las garras de las peleas de TikTok? La verdad sí, o sea, después sentí un poquito de arrepentimiento porque no es algo que suelo hacer o que me encante, pero me salió en mi reel, o sea, como la historia de este psicólogo que es un psicoterapeuta con algún enfoque basado en evidencia, cognitivo-conductual, Ujú. y me llamó mucho la atención la publicación que ponía en donde decía todo lo que es como pseudoterapia, ¿no? Ajá. Y entre ellos vi algunas que, pues desde ese discurso, ya lo hablaremos más tarde, tiene todo el sentido, pero pues también vi psicoanálisis. Ya, o sea, me llamó mucho la atención todo eso, ¿no? Cómo invalida todo lo que no es su enfoque. Y Ok. entonces empecé a ver los comentarios de ese post y como que cada vez iba sintiendo yo más enojo, más molestia, ¿no? Ajá. Y ya en uno fue donde puso que el inconsciente no existe. Y yo dije, ¿cómo no? Si este brother es bien inconsciente, ¿no? Y entonces ahí ya, o sea, fue como que le puse, Ajá. no tanto hacia él, obviamente pues estaba en su red social Ok. y era como, pues que claro que le iba a impactar a él, Ujú. pero más bien mi comentario era dirigido a las personas que pudieran ver esa publicación y ya pondré yo el comentario por ahí, pero era como, la idea era, no se limiten a enfoques como este. De hecho, también dije, Ok. esta persona seguramente ayuda a muchas personas, ¿no? Pero no se limiten a que solamente lo que dice él es lo real o lo válido o lo único. Ujú. Y bueno, ahí ya quizás yo me salí un poco del contexto, pero me gustaría hablarlo aquí porque creo que el tema alrededor de eso es los diferentes tipos de terapia y estos enfoques basados en evidencia Ujú. que desde el discurso son correctos, son adecuados. eh, Sí. y lo que no me parece a mí es que de repente desde ahí puedan invalidar, ¿no? Ok. Otros enfoques. Ok. Pero bueno, estamos empezando en la segunda temporada de Somos Empezamos Psicólogos. Empezamos fuerte. fuerte, hay que hacerlo así. Nosotros somos psicólogos y vamos a hablar de... Nosotros somos psicólogos y también nos peleamos en TikTok. No, sí, sí. somos psicólogos y no, o sea, creo que este es un espacio también para reflexionar, para hablar y discutir y creo que dentro de nuestra profesión y de nuestro quehacer se da mucho porque ya lo habíamos mencionado en algún otro episodio, pues hay distintos enfoques y queremos que este espacio sea un espacio de apertura en donde podamos pues hablar de eso sin terminar en la rigidez. Entonces, eso, somos Justo. psicólogos y somos críticos. Y somos críticos. Y tenemos pensamiento crítico. Y creo que ahora que, bueno, siento esta necesidad de hablar de varias terapias, procesos de desarrollo, como el contexto o la nota ahí es, no somos especialistas en todo, ¿no? Vamos a Exactamente. hablar de lo que conocemos, de lo que Sí, sabemos, vamos a explorar, ¿no? Pero no es que lo que digamos aquí sobre otros enfoques sea la verdad o la realidad, ¿no? Sino que vamos exacto. a partir de nuestras opiniones principalmente. Exacto. Y es que creo que ese es uno de los grandes problemas que existen dentro de nuestra profesión, como decía, de nuestro quehacer, dar por hecho que nosotros bueno, la persona tiene la verdad de las cosas o que esa es la realidad y que es la única manera de acercarse pues sí, a la realidad. Yo creo que tenemos como seres humanos una gran diversidad de formas de expresarnos, de formas de pensamiento y la psicología pues no se queda atrás. Y es una invitación a que veamos toda esa diversidad que tenemos de aproximación, de entender la psique humana, ¿no? Ujú, Y no ujú. solamente hay una forma. Insisto, creo que esa es una de las grandes problemáticas, que hay personas que creen que es la única forma y que por lo tanto eso es lo correcto y que por lo tanto esa es la verdad absoluta y pues eso es peligroso porque la rigidez... La otra vez estaba yo viendo un pequeño videito no recuerdo, era el clip de un podcast, pero
yo estaba de acuerdo con esa psicóloga, me parece que era, que decía el signo, uno de los signos que nos dice que la persona tiene una buena salud mental es la flexibilidad mental. Uh-huh. Y por lo tanto la rigidez nos lleva a una parte de mental, nos lleva a una parte de, pues ya medio trastornada, ¿no? De nuestra psique. Por ahí va esta situación de ampliar nuestra visión y bueno, y nuestro acercamiento a cómo nos entendemos como seres humanos, que al final de cuentas eso es la psicología y parte de la psicoterapia, ¿no? Claro. Hablando de la rigidez, o sea, me quedé pensando en que a mí lo que me molestó de esta publicación de esta persona, este psicólogo, es que como que negaba con unos huevotes, así, varios conceptos de otros enfoques, ¿no? Entre ellos el inconsciente. Y entonces yo empecé a escribir mensajes, como que de repente llegamos a compartir esta discusión ahí, y hubo un momento en el que dije, no te pelees, o sea, no tiene sentido, porque él está parado en un discurso científico que es correcto en sí mismo, ¿sabes? O sea, yo entrando a ese ámbito, era como, no vas a ganar, o sea, de hecho, ¿qué quieres ganar, no? O sea, estaba entrando en la discusión dentro de su campo, ¿no? Y luego pensé, no tiene sentido esto, a mí lo que me interesa más bien, y al final, ese fue mi último comentario, mi último comentario hacia él fue, esto no va dirigido hacia ti. Yo quiero que las personas que entren a ver este post vean que no se queden con esa idea, ¿no? De rigidez, de estrechez, y que se atrevan a pensar que hay algo más. O sea, no estoy invalidando, ¿sabes? Eso sería algo... los enfoques basados en la evidencia funcionan, o sea, son los que tienen, digamos, desde el discurso hasta médico, ¿no? Científico, esa validez. Y yo creo que esa misma existencia de esos genera la validez del resto, porque si no existiera eso, no existiera otro discurso, otras formas, ¿no? No existiría... Lo otro, lo distinto. Sí. Y a veces las personas crecen justo, sanan, encontrando eso distinto, eso que los distingue de los demás. Yo no sé si esta persona en específico, de repente él pudiera pensar que cuando una persona, un cliente, un consultante, termina un proceso con él, ¿sabes? Es como, está curado, ya no va a necesitar nada más, ¿no? Y yo sé que de repente las personas pueden estar en un tipo de terapia. Sí. Y como recientemente, ¿no? Que llegó una cliente que luego te recomendó, bueno, le pasé tu contacto, ella estaba buscando algo muy específico, ¿no? Decía, es que yo quiero analizar situaciones que quedaron en mi pasado o cosas que yo siento, que yo creo que pasaron antes, yo las quiero analizar. Yo pensé, psicoanálisis. Y lo más curioso es que esta persona venía de una terapia cognitivo-conductual. Porque yo le expliqué como diferentes tipos de terapias que había para ver que ella qué quería. Y me llamó mucho la atención eso, o sea, le hablé de la psicoterapia basada en la evidencia y dijo, es que yo ya pasé por ahí, ¿no? Yo quiero algo distinto. Entonces, no es invalidarla, o sea, para nada, no es invalidarla, sino decir que de repente vamos a necesitar cosas distintas, porque podemos crecer como personas hacia chingo de lados, ¿no? Sí. Sí, como bien dices, esto no se trata de invalidar porque es funcional, porque existe, porque muchas personas la practican, porque sobre todo es funcional. Y creo que negar la funcionalidad o la validez de esas terapias sería caer precisamente en lo mismo, ¿no? No solo decir yo, ¿no? Por ejemplo, solo el psicoanálisis funciona porque todos tenemos un inconsciente al que tenemos que... Y pues
creo que no se trata de eso, ¿no? De entrar de nuevo en esa guerra de enfoques, porque no estamos llegando a nada bueno, la verdad. Y sí, o sea, yo sí creo que existe un proceso, que existen herramientas, que existen métodos para todos, ¿no? Y creo que es importante que nosotros como profesionistas o como practicantes de una metodología, de una técnica, nos abramos a esa posibilidad, porque a final de cuentas, bueno, se supone, ¿verdad?, que esto también lo hacemos como un servicio para el otro, no para alimentar nuestro ego de yo tengo la verdad y entonces esto es lo único que funciona. Y creo que muchos de nuestros colegas lamentablemente se posicionan en ese lugar, ¿no? Y su discurso viene desde ese lugar. Esta persona, por ejemplo, negaba todo lo que no puede, de hecho eso está mal, ¿no? Como no lo ha podido demostrar la ciencia, entonces no existe. Eso no se puede, o sea, la ciencia no puedes invalidar algo que no se puede demostrar, ¿no? Pero parte desde ahí, y entonces trato de entender y digo, a ver, yo también quizás tengo ciertos como límites de mis propias creencias o de mis propias vivencias y que digo, híjole, eso a mí me cuesta trabajo creerlo, ¿no? Sí. Siento que me he expandido bastante por mis experiencias con medicinas ancestrales que, o sea, de verdad siento que ahí es en donde digo, las personas de verdad podemos crecer muchísimo, o sea, y estos conceptos que tenemos de alma, de inconsciente, de repente hasta parecen limitados con todo eso que uno puede experimentar espiritualmente. Pero aún así, por ejemplo, mi hermano también ha entrado como muchos tipos de, no sé si llamarles terapias o procesos de crecimiento. Okay. Y hay por ahí algunos que me llaman la atención, pero que me cuesta trabajo creer, que con unos tipos de reprogramaciones aseguran que te pueden quitar dolores, ¿no? Problemas en cuestión de minutos, ¿no? Yo he intentado, pero a mí, por ejemplo, no me está haciendo sentido ciertas cosas, ¿no? Ok. Entonces, lo dejo como ahí, como, híjole, no sé si yo no estoy preparado, no lo niego, pero tampoco lo abrazo totalmente, dudo, ¿no? Ese sería mi límite ahorita. ¿Tú tienes alguno como un límite que digas, ¡ay, hasta aquí! Yo tengo un montón. Pero a ver, o sea, de lo que tú dices, me gustaría como rescatar eso, la parte de la duda, cuestionar, ¿no? O sea, se vale, porque, insisto, ¿quiénes somos como para decir, no, eso no existe, ¿no? Y entonces invalido todo lo demás. Y a mí eso se me hace muy valioso y muy enriquecedor. La duda, pues sí, me han dicho, me han contado, lo he intentado, pero pues no, conmigo no va, y está muy, muy padre, ¿no? Y sí, hablando de mis límites, yo tengo un buen de, ahora sí que de limitaciones, porque, bueno, por ejemplo, en la formación de la licenciatura, pues por ejemplo en la universidad en la que estuvimos, pues sí, ¿no? Mucho el enfoque va hacia lo científico, ¿no? Y entonces te meten mucho esta idea de lo medible, de que, si no se puede medir, si no se puede observar, no existe, ¿no? Y entonces, desde ahí, claro que yo me fui haciendo como una idea, y como terminé en psicoanálisis y terminé convencida de que eso pasaba, pues también un poco porque yo experimenté el proceso, ¿no? Y ahí como que dije, claro, o sea, sí está, ¿no? O sea, sí está como, o sea, esto me resuena mucho, ¿no? Yo lo que creo es que una de mis limitaciones, o el por qué tengo estas limitaciones de pronto decir, yo en eso no creo, tiene que ver con que también yo he visto que muchas veces se presta mucha charlatanería, ¿no? Muchas cosas. Entonces entiendo de dónde surge esto de si no es medible, si no es observable. Claro, no existe, porque se prestan desgraciadamente a mucho engaño.
Y entonces lo mío viene desde ahí, ¿no? Como de, yo mejor me reservo porque no quiero que me vean la cara de tarada, ¿no? O sea, em, entonces, tú sabes y lo hemos hablado, ¿no? O sea, yo cosas con respecto a coaching, constelaciones familiares, tengo mis reservas. Sin embargo, si una persona viene a mí en psicoterapia, dentro de la psicoterapia, y me dice que tiene un tipo de acompañamiento de este estilo, la verdad es que yo le digo, ay, no, eso no existe, y entonces, porque a mí me interesa saber más dentro de esta teoría de relaciones objetales, es cómo te relacionas tú con ese objeto, con esa claro, situación, y qué estás claro. depositando ahí. Y entonces a mí eso me es muy funcional, ¿sabes? Yo, a nivel de yo experimentarlo como persona, la verdad es que yo nunca he estado en un, pues sí, en un proceso, insisto, porque no creo y mi limitación es como no quiero que me quiten mi dinero, ¿sabes? Sí. Entonces, y yo no puedo hablar tanto de eso porque no lo conozco ni a nivel teórico, ni a nivel experimental, empírico. Entonces, me reservo mucho, pero yo sé, y mucha gente me ha contado que le ha funcionado, que son otras personas que han descubierto cosas, y yo me quedo con eso, ¿no? O sea, con el, ok, si a ti esto te ha funcionado, va. Lo que también hablaba en algún otro momento, si yo veo que están también dentro de un proceso que más bien los violenta y los manipula, ¿no? A nivel mental para hacer ciertas cosas, para que ya están como más en una secta, bueno, entonces ahí sí mi intervención es otra. Pero si no, pues para esa persona existe. Y esa persona se relaciona desde algún lugar, desde lo espiritual, desde lo familiar, desde lo que sea, con esa situación en particular, con ese método en particular. No sé si me explique. Sí, o sea, yo lo que entiendo es que además, o sea, no necesariamente tienes que invalidar lo que la otra persona está experimentando, intentando, porque a ti, como, eso es lo que entendí, te interesa analizar esa relación con ese objeto, ¿no? Exacto. Y desde ahí puedes ayudar, desde ahí puedes hacer. Exacto. Entonces, y no necesitas decirle, no, eso está terrible, ¿no? No hagas eso. Claro. Exacto. Recientemente acabo de ver un documental, no sé si hayan escuchado del doctor Joe Dispenza. Okay. Tiene varios libros, bestseller, y él está, o sea, sus técnicas de desarrollo tienen que ver con la meditación. Hay personas que en sus retiros, mi hermano ha ido, y hay personas, lo pueden ver ustedes en videos, testimonios, que han curado enfermedades que el discurso médico pues plantea como incurables, ¿no? Y se han curado. Pero lo que más me llama la atención de él es que, y lo que viene en el documental, es que ha estudiado de manera científica todo eso que él está haciendo, ¿no? Y en este documental demuestra cómo hay una, por ejemplo, la existencia de un campo. Ellos hablan como de todos somos energía y todos estamos en este mismo campo, ¿no? Y aunque nuestra energía de repente pueda, o nuestra vibración sea tan densa que somos al final cuerpos, o es lo que detectamos nosotros, eso no implica que no siga esta otra energía o vibración de frecuencias más altas, en donde son cosas que no vemos, ¿no? O, sí, como quizás el espíritu, el alma, pero que existen, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, algo que me llama mucho la atención ahí es que demuestran cómo unas personas que meditan y mandan su energía a otra persona, han podido curar a esa persona, ¿no? Solamente mandándole su energía. Pero ellos recrean eso con una cajita de Petri, creo que se llaman estas, en donde colocan unas células, y personas que meditan están enviándole su energía a esa cajita de Petri. Ok. Y entonces luego hacen las mediciones y demuestran cómo sí hubo una diferencia del grupo control, ¿no? Y el grupo que medita hacia eso. Entonces, eso es a mí parte de lo que me dice
está muy cabrón esto. O sea, de verdad, a lo mejor ya el discurso científico de repente no nos alcanza para estudiar. Hay que ser muy creativos para que ese discurso logre explicar estas cosas que a veces, ni siquiera a veces sabemos nombrar. No porque ya tengamos el concepto de algo significa que ya lo conocemos. Entonces, si eso nos cuesta trabajo nombrar algo, luego que un discurso científico lo puede estudiar, también puede ser complicado. Y a mí lo que al final el mensaje es, están demostrando cosas que desde antes, desde muchos años atrás, varias civilizaciones ya hablaban de eso, ¿no? Y quizás hasta ahorita se puede demostrar de cierta manera, de manera científica, y si no se ha podido, eso no significa que no exista, ¿no? Y creo que ahí entra toda esta parte de la espiritualidad. Es un conocimiento íntimo, interno, súper específico o individual, ¿no? Que yo no sé si la ciencia de repente llegue hasta ese punto, hacia le llaman lo inefable, lo que no tiene nombre, pero está ahí, ¿no? Sí, yo creo que la espiritualidad es parte esencial de la estructura del ser humano, ¿no? O sea, tenemos nuestra familia, tenemos el cómo nos relacionamos con, no sé, con nuestra profesión, y yo creo que nos constituyen varias cosas y de pronto, precisamente por todo esto que hemos hablado, se nos olvida que hay esta parte de la espiritualidad, ¿no? Que yo no sé muy bien ahorita cómo definirla, pero si tú tienes como alguna especie de también de definición, como para saber también de qué estamos hablando, ¿no? Pero creo que sí es parte importante del ser humano, y es muy importante cómo nos relacionamos con eso, que claro que existe, y por más que, porque a ver, la espiritualidad no es religión, y por eso quería como una especie de la definición, ¿no? Porque tiene que ver más con esto que decías, que es algo íntimo, tus creencias, tu forma de ver la vida, de relacionarte con el mundo interno y con el mundo externo. Y creo que eso forma parte de, y creo que negar que existe, o sí, no aproximarnos a esa parte del ser humano, creo que es invalidar, anular una parte muy importante de nuestra existencia, ¿no? Nada más, o sea, no sé si esté muy revuelto esto, pero quería agregar, ahorita que hablabas de Joe Dispenza, bueno, pues eso es un poco lo que hizo Freud al principio, ¿no? O sea... ahora resulta... No, y lo menciono porque es el único autor que yo conozco ahorita. Digo, sé que hay más, pero no lo he estudiado a profundidad, entonces, ¿no? Pero él era neurólogo. Y él tiene un texto que, no recuerdo exactamente el nombre, pero que es algo así como psicoanálisis para neurólogos o bases, no sé, algo así. Aquí les voy a pasar bien cómo se llama. Pero él hablaba de cómo en ciertas neuronas, ¿no?, estaban depositadas pues las huellas némicas, ¿no?, que ahora que sabemos que pues tienen que ver con la memoria. Y actualmente hay una rama que se llama neuropsicoanálisis, que insisto, yo no lo he estudiado, entonces no puedo hablar ampliamente de eso, pero parte de lo que se estudia ahí es cómo a nivel cerebral, ¿no?, están como... pues dónde está la parte de la conciencia y cómo funciona, ¿no? Y por lo tanto hablar un poco del inconsciente y la parte de la memoria, ¿no? Entonces, sí hay un intento desde varios enfoques o desde varias disciplinas de ver cómo se integran estas partes, ¿no? Entonces, está muy padre que se estén haciendo estas cosas, ¿no? Y bueno, es un poco lo que quería aportar a lo que habías dicho. No, también otra cosa, pero discúlpame.
Acabo de leer un libro que se llama Guía para personas, como para funcionar en el mundo, algo así. Perdón que soy malísima con los títulos, pero... Ponemos aquí. Sí, para libro. personas altamente sensibles, un poco porque yo me he descubierto últimamente como una persona, sí, muy, muy sensible. Y en vez de tratar de negarlo, de cortarlo, dije, quiero tratar de usar esto a mi favor y cómo me puedo relacionar yo con el mundo. Uh-huh. Y es de un autor que tiene todo este bagaje de la medicina oriental, tanto de la India como, ¿no?, China, japonesa, o sea, como que todo ahí, y habla mucho de meditación, mucho de este tipo de cosas. Y aunque hay algunas cosas que yo dije, no, esto para mí no es, no me suena, esto yo lo quitaría. La verdad es que hubo muchas cosas que yo dije, a ver, o sea, ¿por qué si me estoy negando, o sea, ¿por qué me estoy negando tanto a esto cuando me podría ser funcional, ¿no? Y él habla mucho, por ponerles un ejemplo, de esto que hablábamos, la integración de lo científico y lo espiritual, de la parte, por ejemplo, del dormir, ¿no? Entonces habla de cómo funciona a nivel científico nuestras etapas del sueño, nuestro ciclo del sueño, pero también te habla de, no sé, de cómo meditar, de cómo tu día a día y los hábitos que tienes en tu día a día te ayudan precisamente a tener como sueños también incluso más relax, ¿no? O sea, que el inconsciente no te esté ahí traicionando de forma tan horrible, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, insisto, son intentos por tratar de integrar ambas partes, científica y espiritual, y que está padre porque ambas cosas están ahí, existen. Sí, y yo creo que de ahí es que me acordé ahorita de que cuando hablaste de que estudiamos en la licenciatura y que era un enfoque más científico, y de repente uno va creciendo, como va ampliando uh-huh. su conciencia, sus límites, ¿no? Los uh-huh. va expandiendo. Y de repente encontrarte estas personas, ¿no? Que niegan así, uh-huh. pero que esta persona con unos huevos negaba toda esta parte. Yo decía, yo pensé que eso ya estaba superado, pero uh-huh. no. Uh-huh. O sea, me sigue sorprendiendo, pero no, la verdad es que no. Sí. Y no es que en sí mismo, decía, esté mal, ese discurso está bien, pero la cuestión es que ya quizás nos falta conocer, ¿no? Y me incluyo también ahí, ya hay estos intentos de tratar de... Sí. como atenuar esa línea, ¿no? Uh-huh, que antes uh-huh. era tan marcada, entre si no hay una explicación científica de esto, entonces no existe. Uh-huh. Ahora yo creo que podríamos pensar en que si no hay una explicación científica, eso no puede demostrar que no existe, solamente, pues, no sabemos de manera científica, ¿no? Claro. Y yo sigo precisamente la duda. La duda es buena, ¿no? O sea, con eso que acabas de decir, mi duda sigue siendo, híjole, pero ¿y cómo distinguirlo del engaño? ¿Sabes? O sea, a mí eso me causa ruido, me causa de la charlatanería, me causa como angustia, pero tal vez es una angustia que también tiene que ver más conmigo, ¿no? Pero, insisto, creo que muchas veces sacamos ante esa angustia ese mecanismo de defensa de no, entonces, si no se mide, si no se ve, entonces no existe. No sé uh-huh. si me explico, ¿no? Pero sí, a mí eso es algo que hoy por hoy me sigue causando esa intriga de uh-huh. cómo yo voy a poder claro. diferenciar, ¿no? Entre una cosa y otra. Uh-huh. Yo creo que también aquí hace falta decir, o sea, porque creo que se está asociando la charlatanería uh-huh. con la parte o los enfoques, no sé si enfoques, los procesos alternativos, holísticos, ajá, ajá. pero, o sea, un psicoterapeuta cognitivo-conductual no puede ser un charlatán también, ¿no? Sí, también. Y puede engañar a la gente también, sí, ¿no? También. O sea, ajá, y yo ajá. creo que ahí más bien depende primero, o sea, me parece importante distinguir que la ética sí, claro. no depende del enfoque o del proceso, sino uh-huh. de la persona, ¿no? Uh-huh. Te pueden engañar en desde cualquier lado. Sí. Pero me parece bien interesante e importante
cómo distinguir, ¿no? Un engaño de cualquier persona en estos procesos de desarrollo de personal o de psicoterapia. Y la verdad, no sé si sea lo mejor, pero yo creo que a partir de ensayo y error, ¿no? De cómo te sientas. Sí, atreverse, como dices tú, al ensayo y error, cuidar lo más que se pueda estas partes donde también, pues tú te sientas en un ambiente seguro, ¿no? Porque ese también es uno de los peligros, no nada más que te quiten el dinero y te vean la cara, ¿no? O sea, hablando de lo de la ética, sino que se abran cosas que después no vayas a poder cerrar o que vayan a poner en peligro tu integridad emocional, psíquica, ¿no? Pero bueno, eso creo que ya es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Creo que siempre y cuando también puedas tú reconocer un ambiente seguro para ti, pues creo que se vale tal vez experimentar esas cosas, ¿no? O sea, porque yo me quedo pensando en las experiencias que he tenido con consultantes y hay personas que es así, muchísimas gracias, ¿no? O sea, es como eres el mejor. Y hay personas que a lo mejor no pude ayudar igual, ¿no? Uh-huh. Y ya, y entonces es como, no, pues a mí no me ayudó, pero reconozco Uh-huh. que dentro de ese no ayuda, pues siempre se comportó, respondía a mis mensajes, mostró preocupación, Uh-huh. me contestaba cuando yo lo pedía, Sí, mis dudas, claro. era claro, ¿no? O sea, y entonces yo no puedo decir que él trató de engañarme, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Simplemente no, con él no funcionó, ¿no? Claro, sí, ¿No? sí, Y sí. tampoco de la otra forma es, o sea, pensando en los que piensan que los ha ayudado muchísimo, que eres increíble, pues tampoco me la creo, ¿no? Como al final Ajá. es, yo siempre funciono de la misma forma, desde Uh-huh. mi ética, desde mi cuidado, desde tratar de decir, no, hasta aquí yo no, mejor sabes Sí. que te Uh-huh. recomiendo con alguien más. Y creo, a reserva de equivocarme, que tal vez sí la otra persona puede empezar a ver esas cosas, ¿no? En donde del terapeuta o la persona encargada, ¿no? Hasta Uh-huh. donde sí mostró un interés Uh-huh. honesto, un cuidado honesto, ¿no? Uh-huh. Yo Uh-huh. recuerdo ahorita una de mis experiencias con estas medicinas ancestrales, eh, que fui a un lugar en donde el acceso a las medicinas era muy fácil, pero la persona que las daba a mí no me generó confianza al final, o sea, me pareció Uh-huh. así muy chafa su orientación, su cuidado, y dije, bueno, pues esta persona igual estará muy, no sé si la palabra sea iluminado o lo que sea, pero a mí no me gustó, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No me gustó cómo trató pues cómo me dio la atención. Uh-huh. Yo saqué Uh-huh. lo que tenía que sacar cuando probé eso, así fue una cosa maravillosa, personalmente, pero Uh-huh. hacia esta persona que me facilitó las medicinas, pues no. Uh-huh. Entonces Uh-huh. por eso también digo, puede ser en todos lados, ¿no? Sí. Y hay que poner atención, lo aterrizo de nuevo, y cosa de la que hemos hablado antes, al vínculo, ¿no? Sí, me El recordó vínculo un es lo buen. que te va a definir, Exacto. te va a ayudar a saber si es una charlatanería o no es. Sí. Justo ahora lo que estaba pensando, ya ven, nos conectamos y cómo compruebas que esa conexión existe, ¿no? Si no la estás viendo. Pero bueno, o sea, yo... Charlatana. Sí, exactamente. Ya el guión lo teníamos ya preparado. No, justo estaba pensando en la parte del vínculo. Ahora yo te puedo hablar desde el otro lado, porque como dije, yo no he experimentado, ¿no? Este tipo de alternativas y de procesos. Pero varios de mis pacientes, de mis consultantes, me han referido que sí, y de diversos tipos, y yo me he dado cuenta que como, o sea, como parte de los procesos que he acompañado, que yo al principio, cuando estaba como muy negada a esa parte, pues no es que no funcionara el proceso, pero trabajábamos otras cosas, cuando a lo mejor para la persona era como
importante y yo también estaba perdiendo de vista muchas cosas que se estaban depositando en esas cosas. Y la verdad es que recientemente, no puedo decir que llevo mucho tiempo, pero recientemente dije, a ver, necesito ser más abierta, necesito escuchar lo que me está diciendo la otra persona, no lo que yo quiero escuchar. Y entonces me abrí a escuchar estos procesos de algunos tipos de meditación, de constelaciones, de las medicinas ancestrales, y no sabes lo enriquecedor que ha sido dentro del proceso para la persona, y también debo decir que para mí, escuchar esto con una mente, pues sí, abierta. Y a lo mejor yo te puedo decir, bueno, yo nunca, bueno, mi intención hasta el momento no es ir a un proceso de ayahuasca, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no tengo esa intención, me da cosita, no es algo que yo quiera hacer, pero lo que decía hace rato, si la persona viene y me dice, es que yo ya estuve en un proceso, pues cuéntame. Y no desde mi barrera de decir, yo no creo en eso, entonces ya no me cuentes, porque, oye, ¿cómo se te ocurre a ti pensar eso? No, es más bien, a ver, ok, tú viviste así el proceso, tú viviste así la experiencia, ¿qué de esto nos puede servir para tu proceso? Claro. Y creo que esa es la verdadera escucha, creo yo. Sí, está ¿no? padrísimo. O sea que antes de eso te llegaban con, oiga, doctores que fui, nos dicen doctores, no somos doctores, pero así nos suelen decirnos. Ajá. Fui a una ayahuasca. No, pero a ver, tú, espérame. Cuéntame cómo te relacionabas con tu padre de chiquito. Más o menos. Estoy jugando. Sí. Pero... Sí, pues algo así era como de, sí, pues qué padre, ¿no? Y tal vez yo no le decía nada, pero yo sí veía como de forma interna. Sí. Yo ponía mi barrera como de, pues mejor la voy buscando por otro lado, ¿no? Y pues sí, un poco se interrumpía esa parte del pensamiento, ¿no? Y la verdad es que yo una de las cosas por las que también me empecé a abrir, como decía, por mis propios como procesos en análisis, pero se depositó mucho en esto de la transferencia y la contratransferencia. Esto, para quien no le sepa mucho, en muy pocas palabras y de forma muy escueta, es la forma en que el paciente o el analizado te hace sentir a ti, ¿no? O lo que esa persona siente hacia ti, ¿no? ¿Y eso cómo lo explicas a nivel científico? O sea, si hay una explicación científica, la pueden dejar aquí y a lo mejor yo la ignoro, pero el decir, ¿cómo es que tú me haces sentir a mí? Y yo saber que a lo mejor tú haces sentir así a tus vínculos de alrededor, pues eso es una cuestión meramente de sensaciones, de emociones, de energía. Y pues insisto, no sé si haya una explicación científica de, sí, vemos cómo ahorita Fernando está haciendo sentir, ¿no? Entrar en conflicto a Rebeca. Pues no, o sea, esta línea no la vemos y no se ve, pero existe, está. Para recapitular, ir concluyendo. Sí. Hay diversos enfoques, procesos, formas, ¿no? De desarrollarte, de sanarte. Y yo creo que quienes nos encargamos de este lado de ofrecerlos, no podemos decidir de antemano por las personas, ¿no? O sea, la persona es que a mí se me antoja o me llama la atención esto. Claro. Inténtenlo, ¿no? Inténtenlo. No se limiten porque alguien en TikTok les diga que el inconsciente no existe y que son pseudo terapias, y más allá de pensar, etiquetar enfoques, es las personas que estamos detrás, tenemos que cierta ética, y eso ustedes como clientes, como consultantes, pues lo pueden ir sintiendo con el vínculo, ¿no? Al final sí. Eso es lo importante, que ustedes perciban que sea honesto, que se note la preocupación, su escucha activa, ¿no? Creo que al final en el vínculo se van a dar cuenta de muchas otras cosas, ¿no? Efectivamente, el vínculo
Alguna vez dije que los iba a repetir en cada episodio y aquí está el vínculo, siempre va a ser lo más importante, sí. ¿no? Sí, yo me quedaría con esta parte de tener la mente abierta, ¿no? De ser, de cuestionar, de dudar, ¿no? Incluso yo también diría de ser humildes como personas, no importa si eres consultante, no importa si eres psicoterapeuta, pero siempre ten la humildad de decir, tal vez esto yo no lo entiendo, yo no lo conozco, yo no creo en eso, ¿no? Pero no significa que el otro entonces deba de seguir la misma línea que tú. Y eso es como bien importante, ¿no? O sea, como tener esa apertura, yo me quedaría con eso. Y pues, no sé, o sea, creo que este es un tema que se puede seguir hablando, se puede abordar desde varios enfoques, de diversas maneras. Y yo creo que no es la única vez que vamos a hablar de esto, ¿no? Y pues bueno, si ustedes a lo mejor también quieren aportar algo, hablar de sus experiencias, creo que también eso estaría padre, ¿no? Que se aportara eso. Porque creo que es la única manera de irnos acercando a esa realidad y a esa verdad. Tomar en cuenta las diversidades a nivel psíquicas, a nivel espirituales que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poquito con lo que yo me quedo el día de hoy. Cuéntenos, o sea, ¿qué terapias han tenido, no? Si conocen, rara vez conocen el enfoque de la terapia a la que están, pero si no son psicoterapias, o sea, si son procesos alternativos, holísticos, cuéntenos cómo les ha ido, cuéntenos si han sentido este vínculo, ¿no? Con la persona que se encarga de acompañarlos, si se han dado cuenta, si han cambiado, cuéntenos todo lo que tenga que ver con el tema que tratamos hoy, nos gustaría escucharlos y escucharlas. Sí, y tal vez ahí también nosotros les vamos dejando alguna información, ahorita se me acaba de ocurrir, ¿no? Te pregunté como tu definición de lo espiritual, no la dimos, pero a lo mejor podemos hacer ahí un videíto cortito alrededor de eso. Creo que también sería importante distinguir entre algo terapéutico y una psicoterapia, que no es lo mismo, ¿no? Y de pronto se puede ahí confundir, por ejemplo, un coaching no es psicoterapia, pero para algunos podría ser algo terapéutico, al igual que los ángeles, ¿no? La plática con tu mejor amigo es terapéutica, pero no es psicoterapia. Y creo que a veces tenemos confundidos esos términos. Entonces podemos preparar ahí, ¿qué te parece? Un material especial para eso. Entonces, pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en el inicio de nuestra segunda temporada. Ya al fin estamos de regreso. Y eso, dejamos redes sociales, profesionales, personal de cada uno, a nivel individual, y también las de Somos Psicólogos. Perfecto, síganos, den like, compartan el video, nos ayudan muchísimo, y comenten qué esperan también para esta segunda temporada, qué quisieran escuchar. Exactamente, pues acuérdense que estamos aquí en YouTube y también estamos en Spotify. Ah, perfecto, sí, en Spotify, porque a veces YouTube, si no eres de paga, pues tienes que dejarlo ahí prendido. Spotify lo pueden escuchar ahí. Y ya. Facilito. Aquí hay para todo, de nuevo. Muy bien, flexibilidad. Exacto. Pues eso, nos vemos en el próximo episodio. Bye.